las historias que han acontecido acá son una cosa para uno quedarse con la boca abierta. Su espíritu, el espectro, deambula todas las noches por todos estos lugares por donde él cometía semejante horror. Y es ahí donde las abuelas, las mamás utilizan esta historia de terror para asustar a esas personas. Buscar aquellas voces, susurros y secretos ocultos por mucho tiempo es sumergirse en un mundo de relatos maravillosos, encantadores, misteriosos. Las historias de lo que solo pasa en Antioquia. Don Albeiro, ¿cómo está? Natalia, muy bien. ¿Y usted? Bienvenida. Súper bien, muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? Súper bien, me encantaron, fincas muy bonitas. ¿Dónde estamos? Esta tierra es maravillosa. Quiero darte una cordial bienvenida a la hacienda de Juan Blanco. Juan Blanco, ¿y quién era Juan Blanco? Juan Blanco. Juan Blanco fue un hombre maravilloso, con mucho poder adquisitivo, que hizo prósperas todas estas tierras. ¿Te gustaría ingresar conmigo y conocer mucho más al respecto? Pero por supuesto, Bueno, vamos. entonces vamos, que quiero contarle muchas cosas de lo que ocurrió aquí hace muchísimos años. Colonial. Si observas cuidadosamente, vas a notar los ladrillos, las paredes, los colores. Es hermosa realmente. Está hermosísima. Bueno, Natalia, cuéntame hasta ahora cuál es tu opinión acerca de lo que has visto. No, muy bonita, muy colonial, me encantan los colores, pero cuénteme un poco más de la historia de este lugar. Bueno, es maravillosa. La casa la construyó Juan Esteban Martínez y Ferreiro. Y en la historia ha tenido diferentes dueños. Pasó por las manos de don Juan del Corral, sus hijos, pero si queremos irnos un poco más atrás en la historia, tenemos que hablar del señor Juan Blanco, un hombre con mucho poder y mucho dinero para hacer prósperas todas estas tierras. ¿Sabías tú de dónde procedía él? No. De Honda, Tolima. Llega a estas tierras más o menos muy avanzadito del siglo XVII. Sí, cuentan algunos historiadores que era malgeniado, que tenía un carácter muy fuerte, que inclusive maltrataba a sus trabajadores. Pero
Cuando vamos a hablar de la historia, tenemos que tomar un poquito de un lado y otro poquito de otro, para que no quede muy sesgado en los libros de historia, ¿vale? Es precisamente este hombre, Juan Blanco, el que da origen a un mito tenebroso que se llamó el Gritón de Juan Blanco, ¿cierto? Mito que hasta hoy día se narran en algunas familias acá en la población. ¿Y qué pasaba con el Gritón? El mito de Juan Blanco nace en estas tierras y cuenta que hace muchos años, por allá, muy cerquita a la época de la conquista, cuando llega a estas tierras un hombre poderoso, con mucho dinero y con mucho ímpetu y ganas de coger todas estas tierras y volverlas productivas, cultivando cacao, ganado vacuno y muchas cosas para aportar a la economía de la región. Y dicen que este hombre, Juan Blanco, era un hombre tenebroso, de muy mal carácter, un hombre de muy pocos amigos, y que el único que se lo aguantaba, por decirlo de alguna manera, era un perro grande, tenebroso y muy feroz, eso sí. Y ese perro tenía una relación muy estrecha con don Juan Blanco, a tal punto que no comía lo que normalmente los perros comen. Cuando él quería darle de comer a su perro, llamaba a uno de los peones y le decía: fulano, perano. Este llegaba de inmediato y le decía: traed una res del establo. Y de inmediato traía el pobre animal, y cuenta la historia que el esclavo era obligado a pelar esta vaca viva. Sí, señor, viva. Y cuando ya había avanzado mucho en esa tarea de horror, llamaba a su perro, lo llamaba y de inmediato se abalanzaba de una contra esa vaca, y como ya no tenía el cuero, pues ya te lo mencioné, entonces le arrancaba grandes pedazos a ese animal. Y cuentan las personas que fueron testigos de esos horrendos episodios, que ese pobre animal, hablando de la vaca, balaba del dolor. Entonces, cuando ya el animal había comido lo suficiente, para ese momento todas las demás vacas que estaban alrededor de la hacienda salían despavoridas y el perro salía en la persecución de las mismas. Cuando ya el animal se había alejado un poco, se había alejado mucho, hablando obviamente del perro, el malvado Juan Blanco gritaba: ¡pañuelo! ¡Pañuelo! Porque ese era el nombre de este perro, y este canino le obedecía de inmediato. Entonces lo abrazaba con su hocico ensangrentado, lo sobaba, lo acicalaba, y eso hacía que don Juan Blanco se sintiera muy feliz. Esa historia de terror que te estoy contando, o el mito de Juan Blanco, ocurría frente a los ojos aterrorizados de peones, las esposas de los peones, inclusive hasta de niños. Ya usted podrá imaginarse el horror que vivían todas esas personas, los que veían, pero también el pobre animal que sentía cómo lo despellejaban, ¿sí? Ahí el único que echaba mejor, o el que le tocaba la mejor parte, era Pañuelo, el perro. Porque imagínense ustedes, los perros tienen que conformarse con un huesito por ahí que les dan. Y este comía de lo mejor, porque él arrancaba el pedazo directamente de la res. Era algo realmente muy triste. Pero el señor Juan Blanco se divertía, gozaba. Eso le producía a él euforia, placer, felicidad. ¿No te parece que eso es como muy horroroso? Sí, muy cruel. Muy cruel. Pero ven, quiero invitarte
a esta área de acá afuera? Claro que sí, Porque vamos. ahí podremos mirar todo ese paisaje donde probablemente colocaban una vaca para ser despellejada. Y así como te he venido contando, pasó mucho tiempo hasta que llegó el día en que don Juan Blanco murió. Cuenta la historia que pasado mucho tiempo, don Juan Blanco murió y que por haber cometido estos actos de tanta maldad, no alcanzó el reino de los cielos y que por el contrario, desde ese entonces hasta hoy día, se le escucha quejarse y gritar, ¡pañuelo! ¡Pañuelo! En las horas de la madrugada, y cuentan también algunas personas que también lo escuchan y lo ven en horas de la noche, sobre todo cuando no hay luna llena, que estas tierras son tan oscuras debido a la espesa vegetación. Esto es muy miedoso, aparte de que también ha servido para que las mamás y las abuelas amenacen de alguna manera a sus hijos. Esos muchachos desobedientes que no hacen caso, esos muchachos que quieren hacer su santa voluntad, entonces les dicen, si te manejas mal y te vas para allá sin permiso, después no vengas acá todo asustado diciendo que se te apareció el gritón de Juan Blanco, porque ese fue el nombre que recibió este mito después de la muerte de don Juan Blanco. Dicen también que muchos muchachos llegan a bañarse al río, que se quedan entretenidos cogiendo frutas de los árboles, mangos, cocos y todo lo que hay en el camino, y que como por arte de magia el tiempo se les pasa. Entonces de repente son las 7, las 8, las 9 de la noche y el muchacho no ha llegado a la casa. Es ahí entonces cuando empiezan a escuchar entre el viento y en el murmullo de los árboles, cuando son mecidos unos con otros por la fuerza del viento, escuchan ese grito de pavor que se dice, ¡pañuelo! 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 Muchachos salen despavoridos para su casa y llegan a decirle a la mamá que no pueden dormir, que tienen mucho miedo, que tienen pesadillas. La mamá que les dice, se lo dije, ¿se lo advertí o no? Y ahí es. Entonces este cuento es muy importante
porque primero se origina acá, en este mismo lugar donde lo estamos contando en este momento. Pero también es muy importante porque ha enriquecido mucho la tradición oral de lo que somos nosotros como antioqueños. Y también porque gracias a este cuento de terror es que muchos muchachos han aprendido a ser obedientes. El caso es que esta historia de terror se cuenta mucho entre las familias y, como te lo dije, sirve mucho para, o los abuelos lo utilizan para conductar a sus hijos. Pero solamente se escucha pañuelo, pañuelo y el perro. ¿Te refieres a si ladra? No, la leyenda solamente hace énfasis o enfatiza mucho lo que tiene que ver con el grito de don Juan Blanco llamando a su perro, que era algo pues muy común cuando el perro se alejaba persiguiendo a los demás animales en la inmensidad de la finca. Recuerde que esas tierras son inmensas, entonces solo se oye ¡pañuelo! ¡Pañuelo! Y todo el mundo cuenta que es el alma de Juan Blanco que no ha podido descansar en paz y que deambula por los alrededores de la casa, dentro de la casa, pero sobre todo en las noches que no hay luna llena, que el paraje es mucho más oscuro, que todo es mucho más tenebroso y que sale la mayoría de veces en las mañanas, aunque también lo hace algunas noches. ¿Y solo lo han escuchado, lo han visto de pronto montado en su caballo? La gente dice que lo ve, ¿Sí? que ve un señor que pasa en un caballo, sale de aquel lado, que alcanzas a ver allí, Sí. cruza por el frente de la casa, le da la vuelta y desaparece en aquel lado de la casa. Otras veces lo sienten que viene del río hacia la casa, pero siempre en su caballo y al lado su perro, Pañuelo. Pero el mito ha trascendido tanto que si puedes oír el río es bastante torrencial y en época de crudo invierno las borrascas traen unas piedras enormes y al bajar las piedras chocando unas contra otros emite unos sonidos muy raros y es tanto el miedo de la gente que entre el choque a las piedras ellos sienten escuchar el mismo nombre, Pañuelo, Pañuelo. En fin, eso está incrustado en el inconsciente de las personas y de verdad que esto sí genera muchísimo miedo. Se dice también que inclusive desde la parte alta del municipio donde hay un barrio inmenso que se llama El Llano, desde allá alcanzan a escuchar los gritos ¡Pañuelo! ¡Pañuelo! Sobre todo en las noches que no hay luna. Bueno, te he contado el cuento como lo puedes leer en cualquier libro o como inclusive algunos historiadores lo narran, pero sí todos coincidimos en lo mismo, es una historia terrorífica. Los que hemos tenido la oportunidad de caminar estas tierras y de deleitarnos con ese paisaje tan hermoso, hoy día podemos entender qué fue lo que realmente cautivó al señor Juan Blanco cuando llegó de esas tierras lejanas. Porque son tierras fértiles, con árboles centenarios que dan buen fruto y lo más importante, con muchísima agua. Y donde hay mucha agua, pues hay facilidad para que los animales beban y también para cultivar muchísimas cosas que son de gran aceptación entre los pobladores. Eso y muchas otras cosas más fue lo que cautivó y enamoró a don Juan Blanco e hizo que se quedara en estas tierras. Don Juan Blanco era un hombre solitario. Ya hemos hablado ampliamente del tema y la mayoría de personas coinciden en que era de muy mal carácter, por ende pues tenía que ser un hombre de pocos amigos. En las tardes montaba en su caballo y galopaba por las inmensas llanuras y había momentos en que se quedaba extasiado contemplando el horizonte. Todavía no sabemos si era mirando la manera de expandir sus terrenos o también mirando a ver cómo hacía para poder tener más reses, más cultivos, etc. Lo cierto es que las tardes para él eran muy importantes porque además de la brisa fresca, cabalgar su caballo lo hacía sentir libre, lo hacía sentir poderoso, lo hacía sentir imponente. Y con la compañía de su perro fiel que nunca lo dejaba,
era para él la tarde perfecta. Nadie preguntaba dónde estaba Juan Blanco, a qué horas llegaría Juan Blanco, porque como no era un hombre, según algunas personas, de buen carácter, entonces me imagino que los peones, la servidumbre, aprovechaban esos raticos para darse un recreíto, descansar y de pronto hasta darse una siestica aprovechando que el patrón no estaba. Sin embargo, los que acudían a aquellos lugares, porque pues, obviamente en algún momento él necesitaba del apoyo de alguien, sí podían verlo cómo contemplaba su finca, cómo contemplaba sus animales y de pronto hasta planeaba o maquinaba cuál sería la próxima escena macabra o cuándo sería. Su caballo era lo más importante, además de su perro, y tenía una particularidad, y era que si le gustaba cabalgar, pues obviamente tenía terrenos los que quisiera, porque la finca, como ya hemos mencionado, enorme. Don Juan Blanco, con el tiempo y con los años, fueron cambiando mucho las cosas, ya se fue haciendo viejo y ya no tenía pues el mismo ímpetu, pero lo cierto es que en el legado de esta población, de la tradición oral o en las costumbres de nuestro pueblo, siempre será recordado por su carácter, su templanza y una cosa muy importante pues que hay que resaltar, su poder económico, porque un hombre que tenía las tierras que nadie jamás se puede imaginar, el dinero y la capacidad para ponerlas a producir, pues es algo que realmente vale la pena aplaudirlo y vale la pena resaltarlo. Hoy día, esta hacienda, la hacienda de Juan Blanco, habla en cada esquina, habla en cada rincón. Y eso motiva a muchas personas para que vengan acá, solamente a deleitarse y a recrear en sus mentes lo que en épocas muy remotas aconteció en este lugar. Aquí los pisos se conservan intactos, la cocina es historia que se puede sentir, historia que se puede tocar. Cada utensilio, cada objeto, cada rincón está narrando un poquito de lo que fue el señor Juan Blanco y su gran emporio. Justamente podemos apreciar acá esta belleza. Alguno podrá preguntarse, bueno, ¿esto qué será? Acá, como ya hemos hablado de que era una hacienda donde se producía muchísimo cacao, este era donde lo depositaban para que se vinagrara y al otro día poderlo lavar y poderlo procesar. Esto es un ejemplo claro de lo que se hacía acá en esta hacienda. Muchas personas llegan hoy día queriendo ver y queriendo sentir lo que veía y sentía la gente de aquella época. Y bueno, motivados por todas esas historias mágicas, de mucha fantasía, de mucha verdad, llegan hasta acá y nos parece muy interesante, toda vez que no hay que dejar morir nuestras costumbres, no hay que dejar morir lo que somos, lo que nos hace como cultura antioqueña, como cultura paisa. La hacienda de Juan Blanco es y será un sitio muy interesante para todas aquellas personas que aman su cultura, que aman lo que son, que aman sus raíces. Y acá siempre estaremos muy dispuestos a recibirlos porque realmente aquí hay muchas historias para contar. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.